Juan Colás, gestor de riesgo corporativo de Inverted Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, esa decisión de llevar los tipos al 4% del Banco Central Europeo, esos 25 de incremento, esos 25 puntos básicos de incremento, ¿qué le han parecido? Bueno, en este momento Lagarde no podía más que subir tipos porque empezó más tarde que la Fed y, y tiene que seguir. O sea, el haber parado ahora es demasiado pronto. Lo que yo pienso es que no le queda muchas más subidas, igual que a la Fed tampoco le quedan. Y si la Fed sigue manteniendo sin los tipos al nivel actual, al Banco Central Europeo le quedarán pocas. Pero en esta concreta, desde luego, no podía no subir porque era ir en contra de todo lo que había dicho hasta entonces. Ha habido ese outlook, esas nuevas proyecciones económicas actualizadas, pero no actualizadas a mejor, precisamente. Esa inflación que, a pesar de que confían en que llegue al 2% en el medio a largo plazo, ya no se hizo un calendario exacto, sigue mal, y sobre todo la subyacente, que tampoco está cayendo. No, la subyacente, bueno, aquí ya empezamos a separar Europa y Estados Unidos, pero lo que parece claro es que el nivel de 2% que se ha hablado, y lo han hablado mucho ellos mismos, como el sitio al que hay que llegar, el target, puede ser que no llegue y van a tener que buscar formas de que todos aprendamos a vivir con unas tasas un poquito más altas sin que haya que seguir subiendo tipos. O sea, y si me concentro en la americana, ahora ya está empezando la energía a tirar para abajo, con lo que había subido mucho y ahora es la que tira, y mientras que lo que son los salarios, perdón, lo que son las rentas de alquiler es lo que sigue manteniendo alta la inflación. Eso, unido a que los salarios es difícil que bajen, entonces va a ser difícil que podamos encontrar muchas más bajadas. Y si hay bajadas, que a lo mejor puede haber por un efecto de que subieron demasiado el año pasado, serán temporales. Y la inflación cercana a 3 es algo que, desde nuestro punto de vista, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Cercana a 3. ¿De cuándo? Porque ya se ha advertido que al menos hasta marzo del 24, Morgan Stanley la acaba de promulgar en sus últimas proyecciones, hasta marzo del 24 al menos la Fed no lo hará, según esta entidad. Banco Central Europeo, ¿cuándo va a llegar ese pivote? Y sobre todo, porque el dato no está en tanto suben las tasas, sino en cuánto tiempo se mantienen esas tasas altas. Ese es otro tema. Lo que es bajarla sí que parece difícil y no va a tener mucho sentido mientras sobre todo el empleo siga tan fuerte y, lo que es en Estados Unidos, el consumo siga tan fuerte. Pero sabiendo que entre 25 puntos básicos más o menos tampoco es un gran tema cuando ya estamos a niveles de 5, no cuando estábamos a niveles de 0, yo creo que posiblemente debido a los efectos de la energía vamos a encontrar que puede ir cayendo un poquito más la inflación, pero insisto, sobre todo el tema del empleo va a hacer que los niveles de 3 sean con los que acabemos viviendo. También ha estado sobre la mesa esa reducción de balance. Lagarde no ha querido dejar claro si va a ser más de esos 15.000 millones mensuales a partir de julio, pero dice que los mercados financieros no están acusando esa falta de liquidez, al menos. Eso es verdad, y ahí sí que no pueden parar. O sea, ya el mercado está empezando a aceptar que fue excesivo, que los balances de los bancos centrales son demasiado grandes y que no estamos preparados para una futura crisis que no sabemos cuándo va a pasar. O sea, la reducción de los balances, tanto en Estados Unidos como en Europa, debiera ser algo que no se debería dejar de hacer. Y si lo dejan de hacer, ahí sí que ya entramos de nuevo en los problemas de credibilidad de ambos. O sea, para mí la credibilidad se va a ver más en ir reduciendo los balances que si la inflación está en el 2 o en el 2,5 o en el 3. El tema es cuánto tiempo le da
o cuánto tiempo se dan para reducir ese balance. Es que el Banco Central Europeo tiene el más abultado, por encima de los 9 billones de dólares. Sí, tienes que tener en cuenta, o sea, tienes que tener el cuidado con la liquidez. Y aquí vuelvo a separar entre Estados Unidos. Estados Unidos, una vez que ha subido el techo de deuda, tiene que emitir más deuda, y si encima reduces balance, tienes un problema de liquidez. En Europa no se ha notado hasta ahora, como bien comentabas, el tema de la liquidez. Tienes que seguir cuanto antes, lo más posible, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar otra crisis. ¿Otra crisis de qué tamaño? ¿De la financiera, de la crisis de la pandemia? Porque para elegir tenemos unas cuantas en el calendario pasado. No, o sea, la crisis, yo no sé, no me atrevo a decir ninguna, pero sí que es evidente, volviendo a los balances americanos, que el tema del real estate comercial está sin resolver. Y ahí es por donde pudiera aparecer. O sea, hay mucho préstamo de burbuja, o sea, mucho préstamo a real estate comercial, sobre todo en los bancos medianos americanos, que se puede seguir deteriorando, y ahí sí que tiene un problema. Para el euro, ¿qué perspectivas le damos? ¿Se va a sentar sobre ese 1,10 con respecto del dólar? A mí me da la sensación que el rango 1,12, 1,07 nos deja a los dos lados contentos. Y si el mercado empieza a aceptar un diferencial de intereses similar al que tenemos ahora, o sea, con los europeos no subiendo mucho más y los americanos más o menos estables, entonces, en principio, no debiera, y siempre hablar de divisas es complicado, pero por ejemplo, de aquí a fin de año, pues mantener un riesgo 1,12, 1,07 no lo veo difícil. ¿Qué podría cambiar? De nuevo, el viejo tema de que el dólar es la moneda refugio. Si de repente vemos una caída brusca en los mercados, volveremos a ver un dólar más fuerte. Si no, yo creo que ese es el rango en el que nos tenemos que mantener. Juan Colas, del Departamento de Riesgo, gestor de riesgo corporativo en Embedded Capital, muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, oficialmente los mercados del viejo continente ya están cerrados. Estamos